¿Está marchando? Purifica mis labios y mi corazón, Señor, para que anuncie con dignidad tu santo evangelio de la paz. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Hermoso, ¿no? Bueno, seguimos siendo como Gardel, ¿no? Cada día canta mejor la liturgia. Qué bárbaro. Bueno, estamos en qué domingo? Tercero de Pascua. No, Pascua no. Nada, de Adviento, ¿no es cierto? Estar Adviento, ¿se acuerda que venía una palabra latina? Adviento. Ad significa hacia, en latín, y viento no del aire que necesitamos, del verbo venire, hacia la venida. Todavía no vino. Por eso un tiempo de espera, pero no espera ahí sin hacer nada, o distraídos, o también en el pecado, o no el pecado, pero estando en otra parte, sino atento a la venida del Salvador, con las buenas obras, en oración, con espíritu de conversión, de penitencia, porque viene el Salvador a darnos más vida, salvación. Entonces es una espera expectante, activa, etcétera, ¿no? Este tiempo de Adviento. Y ustedes vieron que se va encendiendo las velas según los domingos y estamos en Adviento. Ustedes saben que cada tiempo tiene sus colores propios. El Adviento, ¿qué color propio es? El ornamento, el morado, ¿no es cierto? El violeta. Que también hay otro tiempo, ¿se acuerdan? En Cuaresma también morado, que todavía es más duro, más fuerte, porque llama mucho más la conversión, a reconocer los pecadores, los textos son fuertes. Este también, porque nos llama a un espíritu de oración, de penitencia para recibir al Salvador, no estar así distraído o no en la búsqueda de Dios, de la venida de Dios, de la salvación. Entonces, por eso que en color morado, porque es tiempo de oración, de conversión, etc. Pero también con un tono más de gozo que en Cuaresma, que es más duro, los textos, el tiempo de conversión para morir y resucitar con Cristo, se acuerda de la Pascua. Pero ustedes ven que ¿cuántas velas hay? 4, porque son, 5, hay otra más en el medio, ¿no? Claro, tiene razón, claro, el día de Navidad. La otra que está alrededor, que hay acá, ¿cuántas son? 3 moradas y una que color, rosa. Hoy se podría usar el color rosa, pero casi no se hay en las parroquias, porque son muy pocas veces en el año que se usa el color rosa. En también en Cuaresma, en el Adviento, en este domingo, tercer domingo de Adviento, y en Cuaresma, si se pueden acordar, el cuarto domingo va a ser de rosa, porque es como, yo me imagino, como una escalera bastante alta, que veo que tiene el descanso, porque si no, pues hay que subir cada calor, no llega más, uno entonces se cansa, entonces tiene parte de descanso, que uno descansa un poco, retoma y sigue subiendo. Pero la iglesia quiere hacer esto en la liturgia. Adviento es un camino de que hay que ascender, y hay que hacer esfuerzo para que venga el Señor, nos encuentre preparados, santos. Entonces hay todo un trabajo de oración, de penitencia, de conversión, de todo.
de buenas obras, todo lo que más podamos hacer, todo el año, todos los días del año, pero de un modo especial, apropiado, ahora en Adviento nos está invitando toda la liturgia. Entonces, como la escalera, bueno, la Iglesia nos pone un día con más de descanso, que los textos en general este año son bastante suaves, fueron el domingo pasado, el otro, hay domingo un poquito algunas veces más fuerte, aunque el domingo pasado se acuerdan que también que leíamos el texto cuando Juan dice, viértanse, raza de víbora, que le dice a los fariseos, o sea, a veces medio duro, ¿no? Bueno, pero en general son un poquito fuertes algunos domingos. Este, en cambio, es más suave, por eso color rosa, no es violeta, aunque no sé si puede usar el violeta como estoy usando yo, y tiene un tono más de alegría, de gozo. Por eso se llama este tercer domingo de Adviento el domingo del gaudete, en latín, del gozo o de la alegría. Y en Cuaresma el letare, de la alegría también. Y fíjense que acá ya lo ponen ustedes, si podemos usar ahora la hojita del domingo, ¿se acuerdan que no la podemos usar? En la oración antes de la lectura está justamente este tono. Regocíjense, bueno, ya en la primera lectura, pero en la oración también. Alégrense siempre en el Señor, dice San Pablo. Vuelvo a insistir, alégrense, la cifra de entrada, pues el Señor está cerca. Después, la oración, Dios Padre nuestro, que acompaña bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo. Concédenos festejar, ¿ven? Ya está hablando un tono de festejo, de alegría, de gozo. Entonces yo creo que el hilo conductor de este domingo, que podemos decir como un eje, que está en toda la liturgia, en todos los textos y el Salmo, es la alegría, el gozo, como digo, en el tiempo de preparación, que a veces un poquito también de conversión, por eso es muy apropiado también, ¿se acuerda el sacramento de la reconciliación? Aprovechar para ser lo más santo posible, para recibir al Salvador este año, de nuevo, y así cada día, pero de un modo especial cada Navidad, y también con más tono de gozo este domingo, porque ya se acerca la venida del Salvador, falta el otro domingo que da Adviento y después ya llega la Nochebuena Navidad. Entonces fíjense que ya la primera lectura del libro de Isaías, que da para todo Isaías, ve, regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa, llaman todo un tono de esperanza y de alegría, que todo va a reverdecer, todo el mundo va a ponerse en fiesta, en alegría, porque viene el Salvador, ¿no? Viene la salvación, que trae el Mesías que trae la salvación, que en definitiva lo decimos como el Salvador. Demos un tono que a veces tuvo algún tono a veces un poco fuerte, Isaías, de que la venida del Salvador iba a traer también condena a los malvados, a los que no siguen el camino de Dios, pero hoy ha puesto un texto de Isaías bastante, por eso digo, de gozo, de benévolo, de un Dios amoroso, perdonador. Ellos verán en la gloria del Carmelo y del Sarón, etcétera, el esplendor de nuestro Dios. Y bueno, sigue animando, fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Es un tema muy de esperanza y que nos llama también, la alegría está unida un poco a la paciencia. Si uno está alegre, a la vez también es paciente. Si digamos estamos tristes, medio angustiados, estamos medio histéricos, medio mal, medio agresivos. Por eso que la alegría está unida a la paciencia y al amor. La paciencia también tiene una relación con el amor. El que es paciente ama mucho, por eso no se impacienta, no agrede, está lleno de amor. Y hoy por eso está la paciencia, que Santiago va a hablar, la segunda lectura, fíjense. Tengan paciencia, empieza diciéndolo de la paciencia, ¿no? Hermanos, hasta que llegue el Señor. ¿Qué está hablando? ¿De qué llegada? Bueno, parece, ¿no? Pero propiamente parece ser que la segunda, porque ya Santiago, ya Jesús había nacido, claro, fue apóstol de Jesús. Pero bueno, lo hago trampita. Pero veo que no solamente hago yo trampa, sino también Jesús hace trampita acá. Y la trampita se la hace también a San Juan Bautista, nada más y nada menos, su primo. Ahora vamos a ver. Entonces habla de tener esa paciencia y a seguir haciendo el bien, no murmuren, no se pongan histéricos mal unos con otros, no se agredan. Y para eso entonces la paciencia y por tanto vivir la alegría.
Ve que está todo muy unido, paciencia, alegría, amor, para así estar mejor preparado para la llegada del Señor, pero está hablando ¿se acuerdan que hablamos de 3 venidas en Navidad? La primera, por ejemplo, del profeta Isaías, ¿de cuál habla? De la primera, claro, la histórica. La segunda lectura de Santiago, de la segunda, y a la vez la de todos los días. Por eso, estén preparados en santidad, ámense unos a otros. Entonces habla de que Jesús está viniendo, ya vino y entonces sigue viniendo. Entonces recibámoslo y así estemos mejor preparados para el encuentro pleno. Entonces habla la del encuentro pleno, que le llamamos segunda venida, pero se acuerdan que dijimos que Jesús no va a venir de nuevo físicamente, ya vino de una vez para siempre, pero sí va a ser encuentro nuestro con Él plenamente en nuestra muerte, y a nivel universal, cuando sea, digamos, la unificación de todo el universo en la gracia y la santidad de Cristo, que redima todo el universo, por eso la fiesta de Cristo Rey, fin del mundo, pero de cada uno el fin del mundo era cuando morimos, y entonces habla de todos los días. ¿Y por qué de todos los días? Porque Jesús no solamente vino, sino viene y vendrá. Porque como es Dios y hombre, ¿se acuerdan que dijimos? Como hombre tuvo tiempo y lugar determinado, que nació, murió, resucitó, hablamos en verbo pasado, en tiempo pasado, pero como es Dios también, tiene plena vigencia. Todo lo que Él dijo, hizo, siempre actual. Entonces, nació, nace, nacerá, perdonó, perdona, perdonará, vino, viene, vendrá. ¿Se entiende qué bárbaro? Es cierto que ahora celebramos la Navidad en forma simbólica, porque ya Cristo vino, no hay una trampita. No, viene de verdad, no es simbólico. ¿Se acuerdan que yo le explicaba de chiquito, no lo enseñaba? Mi mamá una santa, mi papá también, pero no había estas explicaciones. Y era más bien a preparar el pesebre, a recordar, ¿se acuerdan? Con el agüita, para los animalitos, todo esto, pero era más bien recordar. No se tenía claro de que Jesús sigue viniendo con toda la fuerza de gracia y de salvación como hace 2000 años, redondeando, ¿no? Hace un poquito menos, contando los años que estuvo acá en la vida terrestre, ¿no? ¿Se entiende? Entonces de verdad viene, por eso tengo que prepararme de verdad. Porque el peligro es que preparemos el arbolito, ¿vio? Bueno, ahora está el arbolito, ahora no se ocupa lugar, en las películas de Norteamérica que vienen, ¿vio? Nos inyectan de esa culturización, y acá lo mismo, parece que está sentado el arbolito y el Papá Noel. Papá Noel no se está hablando, ahora están hablando mucho del arbolito. Y Jesús, si esta es una fiesta religiosa, no es civil, es la fiesta del nacimiento del Salvador, que algunos han pedido, no sé, de concejales, algo así, como que se prohíba en los lugares públicos las imágenes religiosas. Si es católico esto, entonces no se haga nada, pero bueno, ya se hace una cosa que sea ateo, pero si se hace la fiesta de Navidad a nivel público, como en el Parque Independencia está el arbolito de Navidad, tiene que haber cosas religiosas, porque es religiosa, es de la fiesta del nacimiento de Jesús, ni de Santa Claus, ni de nada, ni del Padre José, ni de Jesús. ¿Se entiende qué hermoso? Y el Evangelio, ¿de qué venida está hablando? De la primera, muy bien, qué genio. Claro, porque está Él. Entonces, la primera, segunda y tercera, la segunda lectura, y el Evangelio volvemos a la primera venida. Y acá Cristo le hace una trampita a San Juan. San Juan ya lo había bautizado a Jesús y se acuerda que después lo toman preso, está en la cárcel. Y empieza a tener vacilaciones con respecto a la persona de su primo, que era que él Dios le dio la luz, la sabiduría de ver en Cristo, que era primo de él, ¿se acuerda? Hijo de Santa Isabel, prima de la Virgen María, que era el que Dios había enviado al mundo a traer la salvación. Que él mismo dice, mira alguien detrás de mí, después de mí, que es más digno que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su sandalia, porque la gente medio se confundía que creía que él era el Salvador. Como hablaba con tanta fuerza y se hacía obra muy buena, dice, no se equivoque, yo soy el testigo de la luz, yo no soy la luz, el testigo de la luz, yo soy la voz de la palabra, pero yo no soy la palabra, etc. Pero ¿qué pasa? Pero después Cristo le hace la trampita de que, claro, le rompe los esquemas porque él esperaba, según algunos anuncios proféticos del Antiguo Testamento, que el Mesías que iba a venir iba a ser llamado el día de ira, día de condena de los pecados que había en el mundo, pero también de los pecadores, de los malvados, el pecado y los pecadores. Y él viene Jesús,
que come con los pecadores, que perdona los pecados, que cura a los enfermos, que, ¿no es cierto?, da la vista a los ciegos, etc. Entonces no entiende más nada. Me cambiaron la bocha, como se dice. Claro, yo tenía los anuncios, yo seguía los anuncios de un Mesías que viene a traer la venganza, que la venganza propiamente, una vez lo buscamos cuando había un tema de la venganza, no es como nosotros entendemos con odio. La venganza en la Biblia es restaurar el orden quebrantado por la injusticia, de restaurar el orden. También a veces tenía un tono vengativo de agresividad, pero cuando se habla también que Dios viene a tener la venganza, hay que entenderlo de esa manera. Yo no sabía, hasta que lo aprendimos estudiando en misionarios católicos, etc. Entonces, él entendía que el Mesías que iba a venir, según algunos anuncios proféticos, incluso Isaías también por ahí tiene alguna parte fuerte, hoy no, es más bien de benigno, de bondad, de salvación, etc., que entonces él esperaba que venía el Salvador con mano dura. Por eso él mismo se acuerda, dice, el hacha ya está puesta en la raíz del árbol, que viene a cortar y a raza de víboras, si no se convierten, todos van a perecer, porque él seguía esa línea, no por malicia. Y Jesús le cambia los tantos, porque él a los pecadores no los condena, los perdona, come con ellos, bueno, cura a los enfermos, es misericordioso. Y entonces él también tenía discípulos, como va a tener después Jesús. Algunos de estos discípulos de Juan van a ser apóstoles, como San Andrés, hermano de San Pedro, que lo manda a dos de ellos a preguntarle a Jesús. No por de confianza o porque... No, porque quiere saber bien. Con humildad pregunta, pero como que le rompió los esquemas, entonces quiere saber bien. Pero con respeto y con humildad. Entonces le dice, nos manda a decir Juan Bautista, si eres tú el que debíamos esperar o es otro. Bueno, vayan a decirle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los muertos resucitan y se comunica la buena noticia a los pobres. Que los pobres, que después también Jesús lo va a decir leyendo al texto de Isaías, que está en Isaías, vengo a anunciar la buena noticia a los pobres, no son solamente los pobres económicos. Yo lo estuve averiguando eso. Siempre me chocaba. Nadie puede decir nada de mí porque yo trabajé siempre con pobres, casi toda mi vida de sacerdote, trabajando, misionando. Pero a veces cercenamos, a veces la buena nueva, que Jesús vino más para los pobres. Y a veces hay una tendencia ahora que hay que dedicarse más casi exclusivamente a los pobres. Hay una tendencia. No, Cristo vino para todo, para todo. Y los pobres no son solamente lo económico, sino todo en el fondo ser humano es pobre, porque tiene algo de carencia. El orden espiritual, el orden moral, entonces todo de alguna manera cuando habla de pobre es a todos. Y además también, por ejemplo, cuando Lucas pone a Jesús diciendo esta palabra en la sinagoga, para Lucas, como para los evangelios, pero sobre todo Lucas, los pobres son los que estaban separados de la comunidad, o sea, ir a los perdidos. Esos son los pobres, no solamente económicos. Y a veces cercenamos, ¿no? Entonces, claro, ya se queda tranquilo. Porque estos anuncios de un Salvador, de un Mesías, que en vez de venir a condenar, traía la salvación, como dice Isaías, también está profetizado. Entonces no está en contra de la palabra de Dios, ¿se entiende? Entonces ya está, ya le cambió los esquemas, pero está dentro de la palabra de Dios. Entonces, con corazón humilde, acepta a Jesús como el verdadero Mesías. Que ya lo había aceptado antes, pero ahora se confundió. Pero no, porque las profetas, varios profetas, no siempre, pero han hablado de un Mesías que viene no con mano dura, como él pensaba, y predicaba así también, sino con las manos misericordiosas, de amor, de ternura, de misericordia para con todos, que somos pecadores, en definitiva, todos pecadores. Y entonces nos trae la alegría, este domingo de la alegría. ¿Quién puede estar triste sabiendo un Jesús que viene siempre a perdonarnos y siempre es paciente, hasta el último segundo, como dijimos estos domingos pasados, hasta el último suspiro de nuestra vida? ¿Se acuerdan del buen ladrón, no es cierto? Que no era que era bueno, pero fue bueno porque se abrió a Jesús pidiéndole misericordia antes de morir. Y hoy mismo estará conmigo en el paraíso, hasta el último segundo. Entonces, es siempre misericordioso, siempre paciente, ahí está, ¿ves? Paciencia, alegría, y eso tenerlo en cuenta para nosotros. Y Señor, con todo lo que yo hago, me parece que no tengo salvación. No,
no, hay que sacar eso. Siempre Dios me va a perdonar por su Hijo en el Espíritu Santo. Ya me perdonó, ¿se acuerdan que hablamos? Pero se va a hacer eficaz si yo digo que sí, hasta el último segundo. Pero ya desde él ya estamos perdonados, no perfectos, sino como pecadores. ¡Qué bárbaro! Y eso nos da una hermosa actitud de paciencia, de no desesperarnos por nuestra propia debilidad, etc. Y ser alegres siempre. Volver a la alegría cuando estemos tristes, incluso por nuestro pecado, debilidad, etc. O por cosas que pasan, volver a la alegría porque Jesús viene a restaurar cada vez más hasta el fin del mundo. Tiene mucho todavía por realizar con nosotros también, con la ayuda nuestra. Pero se acuerda que también terminamos con esto, de que cuando meditamos la palabra de Dios, en mi casa solo, en pareja, en matrimonio, en familia, o acá, un momento tan hermoso en la celebración litúrgica por excelencia, que es la misa, la liturgia de la palabra, hay que leerla en dos momentos tiene la meditación. Una, ¿se acuerda? La primera parte es qué nos dice la palabra de Dios, cómo es Dios para con nosotros, que se manifestó en su Hijo, en el Espíritu Santo, de que es amor, que es misericordia, que es perdón, que es paciente con los pecadores, que no vino a condenarnos, porque el que no es paciente se inquieta, se altera y agrede. Por eso no, Cristo fue paciente hasta en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Tremendo el testimonio. Pero esa es la primera parte de la meditación que tenemos que hacer a nivel personal, ahora en comunidad, cómo es Dios Padre por Jesús en el Espíritu Santo, que se manifestó en Cristo, que le cambió los tantos también a San Juan Bautista, no por malicia, sino que no sabía, pero hay anuncio profético que señalaba un Mesías que venía no con mano dura, sino con amor, con perdón, con misericordia. Entonces se tranquiliza, se le da alegría, paz, paciencia, etc. Y la segunda parte de la meditación, ¿cuál es? ¿Cómo tenemos que ser nosotros como Él? Claro. Entonces, ¿cómo yo tengo que ser paciente y alegre, aún en las dificultades, en las contrariedades? No quiere decir que a veces nos desesperemos, que a veces nos angustiemos de nosotros mismos, de otros hermanos que no viven como tienen que vivir, sean cercanos, familiares, más alejados o que estén en otro mundo, lejos en el mundo, ya en Ucrania y Rusia, donde sea. No podemos a veces evitar angustia, a veces cierta desesperación, cierto malestar. Eso no se puede evitar. Está en el ser humano después del pecado original, por generación se transmite ese malestar ante las cosas negativas, etc. De nosotros mismos, de los demás, mi casa, el trabajo, la política, la economía. Pero que no nos domine, que no haga que nos quedemos en esa actitud de desesperación porque terminamos mal, terminamos agrediendo, terminamos insultando, terminando odiando, que no nos domine, que renazcamos siempre a este Cristo lleno de misericordia y seamos como Él. Y sin agredir nada, seguir anunciando con la palabra y con nuestras actitudes para que la gente se acerque más a Cristo, viva la Navidad con una vida santa, sobre todo viniendo a misa, comulgando, que es la mejor manera, y confesando, ¿no? Yo hoy también decía en la misa también que a veces las familias más fieles de cristianas nos pasa que, pero no por malicia, porque bueno, no aprendimos, que o vamos de un extremo a otro, o tenemos un hijo que por ahí se une en pareja a una hija y le decimos, ¿cómo? ¿No estás casado? Y bueno, lo reprochamos, lo agredimos, o no va a misa, no tomaste la comunión, qué sé yo. Entonces agredimos, prepoteamos. Eso no es de Cristo. San Cristo dijo que Él viene con misericordia, distinto a lo de Juan Bautista. Y Juan Bautista tuvo la humildad de convertirse a esta manera de ser del Mesías. Pero también caemos en el otro extremo, no hablamos nada. Ya son grandes, saben lo que hacen. No, también, y eso pasa mucho. Por lo menos las parroquias que he estado, palpado, que no hablamos. Pasamos un extremo de prepotear, exigir, agarrarlo del cuello, qué sé yo, llevarlo a misa, al otro extremo de no decir nada. Entonces, ¿qué queda? Hablar, anunciar, con amor, con misericordia, con paciencia, aunque a veces nos desesperemos, pero igual, volver a la paciencia, volver con dulzura, ternura, con amor, pero anunciar, invitar. No sabemos cómo puede prender esa siembra, que ya no la veamos nosotros, lo vean los demás descendientes nuestros, sea para nuestros seres familiares, como amigos, vecinos, quien sea. O si no, bueno, será que también, por todo el esfuerzo que hagamos, estos hermanos que no se quieren entregar explícitamente a Cristo y a la Iglesia, se salven por otra manera.
pero que se abran al bien. Así que nada nunca va a ser inútil, pero hacerlo, pero con esta actitud de Cristo, no con mano dura, pero tampoco quedarnos pasivos. Que así sea.